En la mesa de la cocina, mi hijastro dijo, será mejor que no vengas para Navidad, la familia no te quiere. Mi esposa añadió fríamente, sí, solo eres una billetera. Yo asentí y no hice una escena. Simplemente me fui a mi cuarto e hice 3 llamadas en silencio. Pasé las fiestas solo. Exactamente a las 12:12 de la noche, mi esposa me llamó y gritó, ¿qué has hecho? ¿Por qué no funcionan las tarjetas? Tu nombre está en las noticias. Estaba aterrorizada. En la larga mesa de nuestra casa alquilada, a las afueras de Monterrey, mi hijastro, Rodrigo, dijo despreocupadamente, probablemente no deberías venir por Navidad. Nadie te quiere aquí. No levantó la voz. No me miró cuando lo dijo. Su tono no era de odio. Era peor que eso. Era indiferente. Su madre, Marisa, no se inmutó. No se movió en su asiento. Sus dedos trazaron el borde de su copa de vino como si hubiera estado esperando este momento. Tiene razón, dijo fríamente. Solo eres la billetera. No hubo jadeos ni disculpas. Las palabras no cayeron como bombas. Aterrizaron suaves, sordas, como algo que se había dicho antes, en privado, ensayado en silencio hasta que finalmente se deslizó frente a mí. Miré alrededor de la mesa. Rodrigo, ahora con 21 años, en casa de su último semestre, se sentaba con los codos sobre la mesa como si fuera suya. Postura encorvada, mangas arremangadas hasta el codo, rostro hueco con la fácil arrogancia de un chico que nunca había carecido de nada. Su hermana menor, Sofía, estaba sentada a su derecha, callada pero sonriendo con suficiencia, con el teléfono en la mano, como si esperara el remate de un chiste. Y Marisa, mi esposa, si esa palabra todavía significaba algo, ni siquiera me miró. Mantuvo los ojos fijos en su copa. Creo que le gustaba más el sonido de sus palabras que su significado. No discutí. No me defendí. No dije nada. Me levanté, metí mi silla suavemente y salí del comedor. Mis pasos no hicieron ruido. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Nadie me preguntó si estaba bien. La puerta de la habitación de invitados se cerró a mi espalda con una contundencia que no había esperado, como si la casa ya me estuviera expulsando, una habitación a la vez. Me senté en el borde de la cama y miré al suelo, sin saber cuánto tiempo permanecí allí. El tiempo se aplanó. El silencio en esa habitación no era pacífico. Estaba cargado, sofocante. Cada respiración se sentía como una admisión. Cada latido del corazón se sentía como una cuenta atrás. Esa noche, decoraron el árbol. Podía oírlos reír en la sala de estar. Cajas de plástico baratas arrastradas por el suelo de madera. El tintineo de los adornos que había comprado con horas extras y aguinaldos. El mismo árbol que conduje 1 hora para recoger. Marisa había insistido en uno fresco este año. Por el olor, dijo, hace que la casa se sienta real. Era real, vaya que sí. Realmente hueca. Escuché mientras elegían música, la lista de reproducción de Sofía siempre demasiado alta, siempre fuera de temporada, y comenzaban a colgar las luces. Nadie llamó a la puerta. Nadie preguntó dónde estaba. Me recosté en la cama y miré el ventilador de techo mientras giraba en sus lentos y somnolientos círculos. Entonces, cogí mi teléfono. 3 llamadas, tranquilas, precisas. Primero, al banco. Sí, me gustaría congelar temporalmente todas las cuentas conjuntas. Sí, a todos los usuarios autorizados excepto a mí. No, no se requiere ninguna explicación. Solo hágalo efectivo de inmediato. Segundo, al abogado. Necesito que me envíen los documentos revisados. Los que discutimos. Sí. Proceda. No, no la notifique todavía. Deje que se entere de la misma manera que yo. Tercero, al contador. Detenga todas las transferencias automáticas, la colegiatura de la universidad, los depósitos mensuales en el Fondo de Independencia, de Rodrigo, los pagos del coche de Sofía, los servicios públicos. Bloquee las tarjetas de crédito,
todas, incluso las de emergencia. Quiero que mi nombre sea eliminado de cada obligación recurrente para el lunes. No grité. No lloré. No estaba enfadado. Todavía no. La ira todavía requiere cierta creencia en la justicia. No, esto era algo más frío, algo más antiguo. Esa noche, no dormí. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando los rituales huecos de una familia que ya me había excluido. Yo pagaba por el techo sobre sus cabezas. Yo pagaba por el calor que salía de las rejillas de ventilación. Yo pagaba por la comida en sus estómagos, el agua en sus duchas, el internet por el que navegaban mientras me ignoraban. Yo pagaba por los coches en la cochera, el seguro, los colegios privados que los llevaron a mejores universidades de las que yo jamás tuve oportunidad. Yo pagaba para mantener las luces encendidas en un hogar donde ya no existía. ¿Y a cambio? Solo eres la billetera. Marisa lo había dicho tan claramente, no con malicia, sino con el tipo de desapego que usarías para describir una mesa de centro o una lámpara anticuada. Solo un hecho, una etiqueta, un papel para el que no me postulé pero que, aparentemente, había desempeñado tan bien que olvidaron que era una persona la que hacía el trabajo. Das durante el tiempo suficiente y dejan de ver a quien da. Solo ven el regalo. Y cuando los regalos se esperan, ya no se aprecian, simplemente se asumen, el dador se vuelve invisible. O peor, desechable. Pensé en cómo había empezado. Los primeros años. Rodrigo tenía 13 cuando conocí a Marisa, un chico engreído, todo actitud y música alta y ojos en blanco. Sofía tenía 10, callada pero aguda. Marisa, recién divorciada, reservada, cansada, guapa de una manera curtida, me dijo al principio, han pasado por mucho. ¿Sé paciente? Lo fui. Fui paciente durante años. Los llevé a la escuela, ayudé con las tareas, asistí a festivales de baile y competencias de natación. Le sostuve la mano a Rodrigo la primera vez que una chica le rompió el corazón, aunque apenas me había hablado en semanas. Fui su aval para el primer coche de Sofía, aunque nunca dijo, gracias. Pagué por terapia a la que nunca asistieron. Financié campamentos de verano de los que se quejaban. Fui yo quien abrió cuentas de ahorro, les creé fondos de inversión, compró la despensa, manejó los impuestos y evitó que la casa se viniera abajo. ¿Su padre? Una sombra, una voz en altavoz una vez cada pocos meses, un cheque ocasional que siempre rebotaba 2 días tarde. Pero Marisa nunca lo presionó, nunca lo confrontó. Guardaba las peleas para mí, el que se quedó. Pero nunca dije una palabra porque pensaba que ese era el trabajo. Que un día, cuando fueran mayores, mirarían hacia atrás y verían la verdad. Que yo los había sostenido cuando nadie más lo haría. Que yo me había parado en el fuego para que ellos pudieran fingir que el mundo no ardía. En cambio, Rodrigo me dice que no aparezca por Navidad. Y Marisa, la mujer con la que he pasado una década construyendo una vida, asiente con la cabeza. Tiene razón. Solo eres la billetera. No fue solo una traición. Fue una revelación. Me habían reemplazado hacía años, solo que no me había dado cuenta. No por otro hombre, no por su padre, sino por la expectativa. Me había convertido en la infraestructura. El suelo que pisaban, el grifo que abrían, el coche que arrancaba cada mañana. Cuando algo siempre está ahí, dejas de verlo como un regalo. Se convierte en mobiliario. En el fondo. Pensé que había construido una familia, pero lo que había construido era una máquina de dependencia, una donde el amor era condicional y el respeto era opcional. Por la mañana, las llamadas se habían procesado, las tarjetas estaban congeladas, las cuentas bloqueadas, los pagos cancelados. Marisa se despertaría en una casa exactamente como siempre había sido, cálida, limpia, tranquila, pero algo había cambiado. Algo irreversible. El suelo bajo sus pies se había agrietado. Simplemente, ella aún no lo sabía. Hice café en silencio. La cocina estaba oscura, iluminada solo por el resplandor azul del reloj del microondas. No me molesté en encender las luces. No era necesario. Ya no era parte de la actuación.
Exactamente a las 12:12 de la madrugada del día de Navidad, mi teléfono se iluminó. Era Marisa. No contesté. Volvió a llamar. Dejé que sonara. A la tercera vez, descolgué. Su voz se quebró a través del altavoz como un cristal bajo presión. ¿Qué has hecho? ¿A qué te refieres? Las tarjetas no funcionan. La cuenta conjunta está bloqueada. Intenté pagar el súper y la denegaron. Luego revisé la cuenta. Miguel, ¿qué demonios está pasando? No hablé. Ella siguió. ¿Lo has cancelado todo? ¿Por qué no funcionan las tarjetas? El banco dice que todo está congelado. ¿Es esta tu idea de una broma? Aún así, no dije nada. Entonces llegó el miedo. Su tono tardó exactamente 4 segundos en cambiar. Miguel, tu nombre está en todas las noticias. Hay una investigación financiera. Dicen que hay una congelación de activos. ¿Qué está pasando? Y finalmente, por primera vez en años, lo oí. No control, no desprecio, no agotamiento ni indiferencia. ¿Miedo? Por fin tenía miedo, no de mí, sino de un mundo en el que yo ya no pagaba la cuenta. Miré por la ventana. La calle estaba oscura, cubierta por una fina capa de rocío. En algún lugar de la sala de estar, todavía estaban abriendo regalos que yo había pagado, fingiendo que la Navidad significaba algo. Lo único que les quité fue la ilusión de control. Y esta Navidad, nunca la olvidarían. No dormí esa noche, no por ira, eso ya se había consumido. La ira es aguda, rápida. Estalla y desaparece. Lo que sentía ahora era diferente, más pesado, más lento, como aceite en los pulmones, como si me hubiera tragado algo inmundo y se hubiera asentado en mis huesos. Me quedé en la cama de la habitación de invitados, con los ojos abiertos, escuchando. La casa estaba llena de movimiento, puertas que se abrían y cerraban, pasos por el pasillo, el ajetreo del pánico disfrazado de propósito. Marisa estaba despierta. Podía oír su voz desde la cocina, aguda y baja, hablando en fragmentos cortados por teléfono. Palabras como fraude, congelación, autorización. Mantenía la voz baja, pero las paredes no eran lo suficientemente gruesas como para ocultar el tono. No era miedo, todavía no. Confusión, frustración, la voz de alguien que ha perdido el control pero aún no lo ha aceptado. Rodrigo debió de unirse a ella en algún momento. También oí su voz, más alta, más arrogante, menos curiosa y más ofendida. No puede simplemente hacer eso, espetó. Esas cuentas son conjuntas. Necesito esa lana. Tengo que pagar la renta la semana que viene. ¿La renta? No había pagado ni un peso de su propia renta desde que empezó la universidad. Yo la pagaba. Yo cubría la colegiatura, el seguro del coche, incluso sus suscripciones de streaming. Cada transacción llevaba mi nombre debajo, como un fantasma firmando cada recibo. Pero ahora el fantasma se había desvanecido. Me levanté antes del amanecer, me duché en silencio, me vestí lentamente. No había un plan, en realidad, solo inercia. Haces algo durante el tiempo suficiente y olvidas cómo parar. Esa mañana, no actuaba por rabia o rencor. Simplemente seguía el hilo que me habían dado. Solo eres la billetera. Así que cerré la billetera. Entré en la sala de estar sobre las 6. Marisa estaba en la barra de la cocina, con 2 teléfonos en altavoz, tecleando furiosamente en su laptop. Al principio no se dio cuenta de mi presencia. La habitación estaba bañada por una luz gris y fría de la ventana, luz de la mañana, pero del tipo que parece que nunca se despertó del todo. Finalmente levantó la vista cuando carraspeé. Su cara estaba hinchada por el agotamiento. Sin maquillaje, solo piel desnuda y labios agrietados y una mirada que no había visto en años. No odio, no juicio. Incertidumbre. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Me encogí de hombros. Haciendo café. Entrecerró los ojos como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Estás haciendo café?
¿Quieres un poco? No, dijo lentamente. Quiero saber qué está pasando. Te lo dije ayer. No, no me dijiste nada, dijo, rodeando la isla. Te fuiste de la cena. Me ignoraste toda la noche. Ahora me despierto y... Las tarjetas no funcionan, terminé. Las cuentas están congeladas. Estás bloqueada. Sí, eso es más o menos. Apretó la mandíbula. No estaba acostumbrada a que le hablaran así, especialmente yo. Durante años, había desempeñado el papel de diplomático, el hombre que suaviza las cosas, el padrastro que absorbía la falta de respeto con una sonrisa, el hombre que pagaba para que todos los demás pudieran respirar más tranquilos. Pero no hoy. Miguel, dijo, no puedes simplemente cerrarlo todo unilateralmente. Tenemos cuentas que pagar. La renta de Rodrigo vence. El seguro de Sofía. Dije. Deja de decir, nosotros. No hay un nosotros. No lo ha habido en años. Abrió la boca, luego la volvió a cerrar. Sorbí mi café. Sabía a ceniza. Voy a la oficina, dije. ¿No vas a explicarlo? Ya lo hice. Simplemente no escuchaste. Me siguió hasta la puerta. Esto es una locura. Nos estás castigando a todos por un comentario estúpido. Me volví hacia ella. No. Estoy corrigiendo un error que ha durado demasiado tiempo. Rodrigo no lo decía en serio. ¿Y tú sí? Se quedó helada. ¿Por qué no dijo nada que no te haya oído decir a ti antes? Simplemente lo dijo más alto. Eso no es justo. No, dije. Lo que no es justo es trabajar horas extras para enviar al hijo de otra persona a la universidad y luego que me digan que soy solo una billetera. Lo que no es justo es limpiar los desastres de tu exmarido mientras tus hijos fingen que soy el servicio. Lo que no es justo es ser borrado mientras se sigue esperando que pague la cuenta. Miró al suelo. No culpable, solo molesta. No puedo arreglar esto, dijo en voz baja. Lo sé. Levantó la vista, sorprendida. Entonces, ¿por qué hacer esto ahora? ¿Por qué sabotearlo todo? No respondí. No era necesario. El silencio respondió por mí. Para cuando llegué a la oficina, los correos electrónicos habían comenzado a llegar. Algunos profesionales, otros de pánico. El Fondo Universitario Conjunto ya me alertaba de actividad inusual. El seguro del coche de Sofía solicitaba un nuevo método de pago. El administrador del departamento de Rodrigo envió un recordatorio sobre la renta de enero. Los borré todos. Cada una de esas obligaciones había venido una vez con una razón, una justificación. Es solo por un tiempo, Miguel. Lo apreciarán cuando sean mayores. Estás construyendo un futuro. Pero ese futuro no tenía sitio para mí. Que lo cubriera su verdadero padre. Que el hombre que desaparecía en cada cumpleaños e ignoraba cada llamada redescubriera la alegría de la responsabilidad financiera. Que Marisa explicara el vacío a los chicos. Que Rodrigo empeñara su PlayStation. Que Sofía tomara el camión. Que la ilusión se rompiera por completo. No solo los bordes, sino el núcleo. Que todos vieran lo que realmente estaba sosteniendo. Trabajé todo el día, respondí a cada correo de cliente, asistí a cada reunión. Estaba tranquilo, más concentrado de lo que había estado en meses. Hay una extraña claridad que llega cuando dejas de fingir, cuando el papel que has estado interpretando muere a mitad de guión y nadie aplaude. Para cuando conduje a casa, el sol se había ocultado tras los árboles. El cielo estaba de un morado amoratado. La casa se veía igual desde fuera. Perfecta. Demasiado perfecta, como una casa de muñecas a punto de resquebrajarse desde dentro. Aparqué en la cochera. El coche de Rodrigo no estaba. El de Sofía seguía allí. El de Marisa estaba adelantado, sueco, una señal de que había llegado a casa con prisa. Cuando entré, la tensión me golpeó como el calor.
Marisa estaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados. Sofía estaba en las escaleras, escuchando justo fuera de la vista. La casa estaba en penumbra. Sin música, sin charla, solo el sonido de la espera. Tienes que arreglar esto, dijo Marisa. No. Estás siendo cruel. No, dije de nuevo. Cruel habría sido dejar que esta mentira continuara. Dependemos de ti, Miguel. Reí una sola vez. No con amargura, solo cansancio. ¿Exacto? Entonces, ¿por qué ahora? Preguntó, con la voz quebrada. ¿Justo antes de Navidad? Porque fue entonces cuando finalmente lo dijisteis. Esa noche, Rodrigo llegó a casa. No me saludó. No preguntó si tenía tiempo para hablar. Entró en la sala de estar como si fuera suya, con el teléfono en la mano, la voz ya subiendo de tono. «¿Cancelaste mi renta?», espetó. «¿Y el pago de la colegiatura?». «¿Qué demonios te pasa, güey?». Levanté la vista del sofá. «No me llames, güey». Parpadeó. «¿Qué? No puedes tratarme como a un tipo cualquiera de la calle y esperar que siga financiando tu vida». Apretó la mandíbula. «Yo nunca dije». «Me dijiste que no apareciera por Navidad», interrumpí. «Dijiste que nadie me quería aquí. Que solo era la billetera». Se movió, miró hacia las escaleras como si esperara que alguien bajara a rescatarlo. Nadie lo hizo. «No lo decía así», murmuró. «Sí», dije. «Sí que lo decías». Por primera vez, pareció inseguro. Me levanté, me acerqué a él, lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres ser un hombre, Rodrigo? Aprende lo que cuesta. Aprende cómo es la renta sin una red de seguridad. Aprende cómo se siente la colegiatura cuando el dinero proviene de un préstamo que tendrás que cargar durante 10 años. ¿Yo solo? No, dije. No más justificaciones. No más medias disculpas. Te di todo lo que tenía. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que tuvieras éxito, porque pensé que eso es lo que hace un padre. Pero no soy tu padre. Lo dejaste claro. Tragó saliva, bajó la mirada, no dijo nada. No puedes coger el dinero y escupir al hombre que te lo dio, dije. Esa era se ha acabado. Marisa no dijo casi nada el resto de la noche. Se movía por la casa como si tuviera miedo de tocar algo, como si las paredes pudieran derrumbarse si se apoyaba en ellas. Los chicos me evitaban. Cené solo, luego lavé mi propio plato y después me senté en el porche durante horas, viendo cómo el viento desprendía las últimas luces de Navidad. Todavía no se habían dado cuenta. No de verdad. Pensaban que el dinero era el castigo. No se daban cuenta de que era el silencio lo que los rompería. No tardó mucho. Solo 3 días. 3 días de silencio, roto únicamente por el tintineo de los cubiertos y el zumbido de los teléfonos que ya no conectaban con lo que antes sí. Rodrigo dejó de hablarme por completo. Sus ojos, cuando se encontraban con los míos, siempre estaban bordeados de una mezcla de traición e incredulidad, como un perro que ha mordido a su dueño y no puede entender por qué la mano dejó de alimentarlo. Sofía se movía por la casa como un rumor, más silenciosa de lo habitual, bordeando los límites de cada habitación en la que entraba. ¿Marisa? Bueno, Marisa no gritó. Eso habría sido más fácil. Simplemente se movía de manera diferente. Todo era un poco más contundente ahora, la forma en que cerraba los gabinetes, la forma en que sus pasos resonaban en el pasillo, la forma en que dejaba su copa de vino con ese tintineo agudo y ensayado. Pero nadie pidió nada. No directamente. Así supe que estaban esperando. Esperando que me quebrara como siempre lo hacía. Esperando que si fingían el tiempo suficiente, yo cedería. Me disculparía. Lo arreglaría porque eso es lo que yo hacía. Ese era mi papel. Pero esta vez, me había salido del personaje. Esta vez, dejé que el guión se pudriera. Al 4.º día, el correo llegó tarde.
Marisa lo recogió como siempre, descalza en el porche, la bata ceñida a su cuerpo como una armadura. La observé desde la cocina. Su movimiento se ralentizó mientras revisaba los sobres. Algo la detuvo. Papel grueso, sello de la universidad. Se quedó helada allí un segundo más de lo debido, luego se giró y entró lentamente. No se lo entregó a Rodrigo. Vino directamente hacia mí, lo dejó en la barra como si fuera una prueba. Dicen que no se ha pagado la colegiatura, dijo. Su voz era plana, pero sus ojos decían la verdad. El pánico subiéndole por la garganta. No toqué el sobre. No lo necesitaba. Lo sé, dije. Parpadeó. ¿Lo sabes? Detuve el pago la semana pasada. Su boca se entreabrió, pero no salieron palabras. Por un momento, vi algo detrás de sus ojos. No solo miedo, reconocimiento. No de las consecuencias, sino de mí, de en lo que me había convertido. Ahora que la palanca estaba desactivada. Ahora que aquello que había dado por sentado finalmente actuaba por voluntad propia. ¿No me lo dijiste? No, dije. No lo hice. ¿Por qué? No respondí. No por crueldad. Simplemente porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir, y nada de ello había importado hasta que llegaron las facturas. Se alejó lentamente, con la carta apretada en la mano como si fuera tóxica. Esa tarde, Rodrigo llegó a casa enfadado. No se había afeitado. Tenía el pelo enmarañado, los ojos inyectados en sangre. Parecía alguien que había envejecido 10 años en un fin de semana. Yo estaba en la sala de estar leyendo. Entró sin llamar, sin respirar, solo ruido y calor y esa misma arrogancia herida que siempre llevaba cuando el mundo no se doblegaba. No puedes simplemente dejar de pagar, gritó. No puedes simplemente quitarlo todo así. Dejé el libro lentamente. No dejé de pagar, dije. Dejé de ser tu padre. Su boca se abrió. Sin sonido. Me levanté. Me dijiste que no apareciera. Dijiste que no era bienvenido, que solo era la billetera. ¿Así que seguí tu consejo? Sacudió la cabeza, rió sin sonreír. Esto es una locura. Estás arruinando mi vida por una estupidez que dije en la cena. Me acerqué a él. No, Rodrigo. Estoy arruinando la mentira en la que viví durante 10 años. La mentira en la que creía que el esfuerzo equivale al amor, que el sacrificio gana el respeto. La mentira en la que estar ahí, hacer el trabajo, pagar las cuentas, de alguna manera me hacía parte de esta familia. Miró a Marisa, que permanecía en silencio en el pasillo detrás de él. Ella no habló. Solo miraba. No la mires a ella, dije. Esto es cosa tuya. ¿Qué quieres que haga? ¿Que ruegue? Espetó. ¿Que me ponga de rodillas? No respondí. No tenía por qué, porque no buscaba humillación. No buscaba control. Buscaba distancia. Finalmente la estaba reclamando. Subió corriendo las escaleras. Me quedé en la sala de estar. Y Marisa, después de un largo y lento momento, se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente, lo oí en la cocina. Estaba al teléfono. No necesitaba oír al otro interlocutor. Solo a él. Papá. Papá, escucha. Solo necesito no te lo pediría si no fuera por favor, ¿puedes? Tengo la renta. La escuela, papá, por favor, solo escucha. Una larga pausa. Luego, vete al diablo tú también. Silencio. Luego una silla raspando violentamente contra el suelo de baldosas. No habló con nadie ese día. Se quedó en su habitación. La puerta permaneció cerrada. Las persianas bajadas. Marisa merodeaba cerca del pasillo como si quisiera llamar, pero no lo hizo. Sofía mantuvo los audífonos puestos. Ese fue el día en que la ilusión comenzó a pudrirse. No a derrumbarse. A pudrirse. Verás,
El derrumbe es repentino, ruido, polvo, finalidad. La podredumbre es más lenta, silenciosa, más honesta. Se extiende hasta que todo en lo que te apoyas se vuelve blando. Para el sexto día, las grietas se habían convertido en cañones. El teléfono de Rodrigo estaba apagado más tiempo del que estaba encendido. Marisa había empezado a recibir llamadas privadas en la cochera. La oí una noche susurrando frenéticamente a alguien, su hermana, quizás un amigo, o la compañía de la tarjeta de crédito. «Está congelada», dijo. «Sí, no lo sé. Simplemente lo detuvo todo. Las cuentas, los pagos. No quiere hablar de ello. Creo que ha terminado». «Terminado». Me gustó cómo sonaba esa palabra en su voz. En la séptima noche, Rodrigo bajó las escaleras. Le temblaban las manos. «Me van a dar de baja», dijo. No fue un grito. No fue un sollozo. Fue simplemente en voz baja. Levanté la vista de mi laptop, lo miré a los ojos. «Si no se paga la colegiatura en 3 días, estoy fuera. Eso es todo. Se acabó. ¿Entiendes?» Cerré la pantalla lentamente. «Tienes razón», dije. Se acabó. Le tembló el labio. «No puedo perderlo todo. Haré lo que sea. Solo, por favor, págala. Esta vez, lo arreglaré». Marisa apareció en lo alto de las escaleras, con Sofía detrás. Podía sentir su silencio presionando contra las paredes. «Me dijiste que no era tu padre», dije. «Así que ahora todo lo que pertenecía a la responsabilidad de un padre pertenece a otra persona. Pídeselo a él». «Lo hice», susurró Rodrigo. «Ya no contesta. Dijo que no tiene dinero». Me levanté. «Entonces quizás deberías haber pensado en eso antes de escupir en la cara del hombre que te sostuvo durante 10 años. Se rompió entonces». Lo vi. No el orgullo, no la fachada. No lloró, todavía no, pero su cuerpo se desplomó como si el andamiaje de la arrogancia finalmente hubiera cedido. «No lo decía en serio», susurró. «Lo sé», dije. «Querías decir algo peor». Esa noche, Marisa vino a mí. Se sentó en el borde de la cama, con los ojos rojos, las manos inertes en su regazo. No habló durante un largo rato. Luego, finalmente, «Es un chavo, Miguel. ¿Está asustado?» No la miré. «Ya no es un chavo. Entonces habla conmigo. No nos excluyas». Me volví hacia ella lentamente. «Durante 10 años, te di todo. Cada hora, cada peso, cada aliento. Y tú te quedaste ahí mientras tu hijo me decía que no era nada. No te inmutaste. No luchaste por mí. Dejaste que él me definiera. Y ahora quieres hablar». Las lágrimas corrían por su rostro. No se las secó. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada», respondí. «Ya lo hiciste». El último día llegó rápido. Una carta de la universidad. Un aviso de desalojo del casero de Rodrigo. Incluso el colegio de Sofía envió un recordatorio sobre la próxima colegiatura. El ruido alcanzó un punto álgido. Marisa rogaba en susurros. Rodrigo se retiró. Sofía observaba en silencio. Pero ninguno de ellos dijo lo único que podría haber importado. No un «lo siento». No un «fuiste importante». No un «nos equivocamos». Así que no hice nada. Y por primera vez en años, no hacer nada se sintió correcto. La casa estaba en silencio. No el tipo de silencio que se instala después de un largo día. No, este era más pesado, estructural. Un silencio que se envolvía alrededor de cada pomo de puerta, se filtraba en el suelo de madera, colgaba del techo como podredumbre. Todavía estaban aquí, Rodrigo, Sofía, Marisa, pero cualquier hilo que una vez nos había conectado, real o imaginario, se había cortado. Y ahora lo sentían.
No solo la ausencia de dinero, no solo la retirada del apoyo, sino mi ausencia. La del hombre que habían ignorado, la del hombre que habían utilizado. La del hombre al que finalmente habían llamado por su nombre, no con amor o gratitud, sino con rechazo, billetera. Y cuando la billetera se cerró, se dieron cuenta de lo que realmente habían perdido. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Rodrigo no habló mucho después de esa última noche. Se movía por la casa con los ojos muertos de alguien que finalmente se había quedado sin excusas. Sus cosas estaban empaquetadas en una maleta junto a la puerta. No me dijo que se iba, simplemente vi la maleta allí, a medio cerrar, esperando el coche que no iba a venir. Creo que esperaba que lo detuviera. Marisa lloraba más a menudo ahora. No en público. Lloraba en el baño, en el lavadero, en el coche aparcado justo fuera de la cochera. La oí una mañana susurrando a alguien, a su hermana quizás. Creo que lo rompí. No está enfadado. Simplemente se ha ido. Tenía razón. Sofía nunca volvió a hablarme. El día que Rodrigo se fue, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se había enfriado. No me miró a los ojos. Simplemente levantó el pomo de la puerta principal, se detuvo un segundo y preguntó casi en un susurro: ¿Esto es para siempre? No levanté la vista. Dímelo tú, dije. Dudó. No lo decía así. ¿Lo que dije? Solo estaba enojado. Ya sabes cómo me pongo. Asentí. Sí, lo sé. Esperó. Esperando la versión antigua de mí, el hombre que siempre cedía, siempre se acercaba, siempre se doblegaba ante la primera grieta de culpa. Pero ese hombre estaba muerto, consumido dentro de mí una noche de Navidad. Tomó aliento. Bueno, dijo en voz baja. Supongo que eso es todo, entonces. Y se fue. Sin abrazo, sin apretón de manos, sin un gracias. Solo una puerta cerrándose con un clic y el sonido desvaneciente de unos pasos que no perseguiría. Marisa lo intentó durante un tiempo. Intentó recuperar la forma de las cosas. Limpiaba la casa obsesivamente. Cocinaba comidas que nadie pedía. Compraba flores para la sala de estar. Incluso me envió un mensaje una vez. Solo unas pocas palabras en una nota adhesiva amarilla pegada en el refrigerador: podemos arreglarlo. La dejé allí durante días, viendo cómo se curvaba por los bordes, se arrugaba, se volvía de un amarillo más intenso. Nunca respondí porque no quedaba nada que arreglar. En realidad, no. No puedes pegar polvo de vidrio y llamarlo ventana de nuevo. Rompió el silencio una tarde. Los chicos se habían ido. Rodrigo en el departamento de algún amigo. Sofía en una pijamada para la que no había pedido permiso. Me encontró en la cochera, de pie junto al banco de trabajo, mirando una llave inglesa que no había usado en meses. No solo los dejaste de lado a ellos, dijo en voz baja. A mí también me dejaste de lado. No dije nada. Yo no dije esas palabras, Miguel. No, dije. No tuviste que hacerlo. Se estremeció. Yo mantuve unida a esta familia, dijo. Dejaste que se pudriera. Se acercó. Son solo chavos. No puedes esperar que entiendan lo que has hecho por ellos. Nunca necesité que lo entendieran, dije. Necesité que les importara. Ahora les importa. No es lo mismo. No, dijo. No lo es. Nos quedamos allí en la cochera, con el olor a metal frío entre nosotros, las sombras largas y crueles. ¿Me odias?, preguntó. La miré, realmente la miré por primera vez en meses. La mujer que había conocido hacía más de una década, feroz, cansada, hermosa de esa manera curtida y luchadora, todavía estaba allí, pero apagada, embotada por años de silencio y decisiones no expresadas. No, dije. No te odio. Entonces, ¿por qué sigues aquí?, preguntó. Porque quiero que veas cómo es, dije, vivir con el hombre que borraste.
Empecé a dormir en la habitación de invitados de forma permanente. No me pidió que volviera. Nunca dijo las palabras, pero lo vi en la forma en que sus ojos me seguían, en la forma en que se le quebraba la voz cuando decía, «Buenos días». Estaba de luto. No por mí, en realidad no. Estaba de luto por la vida que yo le había construido. La red de seguridad, el trabajo invisible, la comodidad que había enmascarado la ausencia de una conexión real. Estaba de luto por la ilusión. Pasaron las semanas. Luego los meses. Rodrigo abandonó los estudios. La universidad le dio de baja después de que no se pagara la colegiatura. Marisa no me lo dijo. Encontré la carta en la basura, arrugada, húmeda, rota por la mitad como la vergüenza misma. Intentó mudarse con su padre. Duró 2 semanas. No conozco la historia completa, ni me interesa. Todo lo que sé es que volvió tarde una noche, con un ojo morado apenas oculto bajo la sudadera, y no dijo una palabra. No se quedó mucho tiempo, solo cogió algunas cosas del closet y desapareció de nuevo. Marisa lloró en el pasillo esa noche, con la espalda contra la pared como si pudiera sostenerla. Pasé a su lado sin decir una palabra. Éramos 2 extraños en una casa que ambos habíamos amueblado en exceso. Una mañana, Sofía bajó las escaleras sosteniendo una carta. «Es de mi escuela», dijo. «Necesitan el próximo pago de la colegiatura». Levanté la vista de mi café. No me pidió que lo pagara. Simplemente se quedó allí sosteniéndola, esperando algo más. Un recuerdo, quizás, algún viejo ritmo por el que solíamos vivir, pero no llegó. «Puedo preguntarle a papá», dijo finalmente. Asentí. «Deberías». Y se fue, no enfadada, no derrotada, simplemente cambiada. Finalmente, Marisa dejó de llevar su anillo. No sé si quería que me diera cuenta, pero lo hice. Lo dejó en el mostrador del baño, junto al dispensador de jabón, entre 2 ligas para el pelo y un par de aretes que le había comprado hacía 6 navidades. Nunca pregunté al respecto. Esa era la nueva regla. Ahora no preguntamos, simplemente aguantamos. Nos habíamos convertido en fantasmas que rondaban la misma casa, pasando uno junto al otro, demasiado familiares para ser extraños, demasiado silenciosos para ser cualquier otra cosa. Un mes después de que Rodrigo desapareciera para siempre, recibí un mensaje. Era corto. Me equivoqué. Lo siento. Rodrigo. Sin ruegos, sin seguimiento. Miré la pantalla durante un largo rato. Luego lo borré. No por rencor, por claridad. No se estaba acercando a mí. Se estaba acercando a lo que yo solía dar. Todavía buscaba la billetera. Y ese hombre, el hombre que pagaba por afecto, que financiaba el amor como si fuera una suscripción, se había ido. Vendí la casa 6 semanas después. No avisé a nadie, simplemente la puse en venta discretamente. Encontré un comprador en 3 días. Una pareja joven, sin hijos, con ojos esperanzados. Me reuní con ellos en la inspección final. La mujer dijo, «Este lugar tiene buenos cimientos». Casi me reí. Le dejé una nota a Marisa. No una carta, no una confrontación, solo una simple línea: «Los cimientos cedieron». Me mudé a un pequeño departamento en el centro. Un dormitorio, paredes de ladrillo, el espacio justo para mí y el silencio que me había ganado. No he hablado con Marisa desde entonces. Sofía me envió un mensaje una vez, solo una foto de su primer sueldo. Estaba sonriendo, sosteniéndolo como si fuera oro. No respondí, no por ira, por principio. Querían que me fuera, así que me fui. Y ahora queda la pregunta. ¿Fui cruel? ¿Fui vengativo, mezquino, desalmado, el villano en una historia sobre chavos y orgullo herido? ¿O fui finalmente honesto? Me equivoqué al quitarles el piso de debajo de los pies a una familia que había construido su comodidad